Me extrañaron, amigos. Trixie sintió que el aire se atrapaba en su garganta mientras daba un rápido paso atrás lejos de la figura pálida. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿No se suponía que debía estar dentro del edificio? Seguramente alguien debería haberla visto irse. Retrocedió hasta que volvió a estar de pie con el suelo, con el corazón martillando contra sus costillas por miedo. Los demás reaccionaron por instinto, cuchillas, hachas y puños listos. A Jane, sin embargo, no parecía importarle. Se paseó hacia adelante, el aire frío se convirtió en niebla a su alrededor mientras caminaba, girando alrededor de sus delgadas piernas y solo haciendo que sus ojos negros parecieran más brillantes. El silencio se sentía frágil como el hielo. Uno constantemente tratando de predecir los movimientos de los demás, esperando que el otro se agriete. La enfermedad colgaba en el aire pesadamente, golpeando la parte posterior de sus gargantas como polvo y ceniza. Hicieron todo lo posible para no distraerse con él. Jane ya tenía la ventaja al aparecer de la nada así. No podían dejar que nada más se interpusiera en el camino. Jane sonrió como si saludara a un viejo amigo de hace mucho tiempo. Ha pasado tanto tiempo. Te he extrañado. Oh, sí, siempre es un placer. Ben comentó secamente. Imitador. No te mataste. Ella recordó, sonriendo. Lo sé, pero tomaré lo que pueda conseguir. Sparks viajó por sus brazos, prometiendo dolor a cualquiera que se acercara demasiado. Sin embargo, su sonrisa relajada y casi acogedora no flaqueó. ¿Le estaba desafiando o jugando con ella o ambos? Era difícil saberlo a estas alturas. Jeff agarró su cuchillo con fuerza, atreviéndose a acercarse, así que aquí es donde te has estado escondiendo, ¿eh? Como una rata. Jane se rió, no me he estado escondiendo. Solo esperando. Pues aquí estamos. ¿Y ahora qué, Toma tu mejor puto tiro. Alice le dio un codazo con fuerza. Cállate, Jeff. Alice le dio un codazo con fuerza. Cállate, Jeff. Este no es el plan. Los ojos de Jane se iluminaron. ¿Tienes un plan? ¿O me gustan los planes, lo dices? Por favor. Los amigos no guardan secretos. No creo que seamos amigos, comentó Toby, sorprendentemente frío para él. Slendy no lo es. El grupo intercambió una mirada. El silencio cayó pesado entre ellos, negándose a renunciar a esa información. Slender, en su mente, había matado a su padre. Si ella estaba loca como había demostrado hasta ahora, entonces quién sabe qué pasaría si se encontrara cara a cara con él. Era demasiado peligroso. Aunque sabían que Slender podía manejarse a sí mismo, si no valía la pena el riesgo. Jane pareció captar la resistencia, con los ojos entrecerrados en advertencia. Quiero ver a Slender. Si no me llevas a él, entonces solo tendré que lastimarte. No me hagas lastimar a mis amigos. Somos buenos amigos. Grandes amigos. No quiero lastimar a tus amigos. Su voz vaciló, una contracción debajo de su ojo cuando sus puños comenzaron a apretarse. Llévame a Slender y no te lastimaré. Trixie se estremeció ante el repentino grito a la voz de Jane. Durante solo una fracción de segundo sonó más a desesperación que a ira. Como si estuviera empezando a molestarse por alguna razón. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras un pensamiento horrible parpadeaba en el fondo de su mente. Por un momento allí, Jane había comenzado a sonar un poco como Jack cuando se despertó de una pesadilla. De repente,
su malestar no provenía del miedo o la intimidación, sino de la preocupación. Intentó tragarse su miedo restante, con la voz temblorosa, yo de Jane. No tienes que lastimar a nadie. Solo dinos por qué quieres ver a Slender tan mal. Si no se entendiera el hecho de que los demás querían asegurarse de que toda la atención estuviera en los movimientos de Jane, probablemente le habrían dado una mirada preguntándose qué demonios estaba haciendo. Jane no compartió la misma precaución, mostrando sus dientes con una sonrisa retorcida. Las sombras de repente pululaban a los pies de Jane como un remolino tóxico antes de arremeter para reunirse, alrededor de Trixie. La niña gritó de pánico, tratando de saltar hacia atrás, pero en el momento en que su conversación los tocó, comenzó a hundirse. Todo lo que podía hacer era luchar por mantener el equilibrio en la pequeña isla de tierra que le habían dejado. El pánico se apoderó de su garganta, solo pudo mirar a Jane por temor a lo que podría suceder a continuación. Los otros intentaron lanzarse hacia adelante e interceptar a Jane, pero las sombras solo intentaron consumirlos también si se acercaban demasiado. Ben tomó el aire, los brazos se extendieron para tratar de agarrar a Trixie del medio de la oscuridad, solo para ser arrojado hacia atrás cuando una sombra arremetió y chocó con su pecho. Jane solo continuó caminando más cerca. Su sonrisa nunca flaqueó por un momento mientras los demás eran empujados hacia atrás. No tuvo ningún problema en entrar en el foso de sombras que había creado. Sus ojos se posaron fríamente en los de Trixie. Repite tu pregunta. Trixie encontró dificultad para respirar. Las sombras se sentían como ceniza siendo barrida por el viento y atrapándose en su garganta. Jane, por favor. La pequeña isla de tierra en la que se le dio permiso para pararse se encogió, obligando a Trixie a pararse de puntillas para evitar hundirse en la negrura. Trató de no gemir, pero maldita sea, estaba aterrorizada y ahora no tenía más remedio que desobedecer. ¿Por qué quieres ver a Slender? Ella rasgó, el polvo yacía espeso en su garganta. Bueno, tengo algunas razones. Jane se rió entre dientes oscuramente. Un ser, ya sabes, mató a mi papá. No lo hizo, Jane. Salgo no era tu padre, insistió Trixie. Solo detente, por favor. Podemos ayudar. Jane la miró, como si casi contemplara su oferta por un momento. Tan buena amiga, ¿cómo? Ayúdame, ¿cómo? Tengo mucha curiosidad. No estaba segura de qué decir. Una palabra equivocada y todo había terminado. ¿Por qué los demás no estaban haciendo nada? Ni siquiera podía verlos. Es solo Jane y la enfermedad en todas partes. Ese Slender puede ayudar. Puede arreglar tu mente. Take enfermedad lejos. Por favor, Jane, simplemente déjalo ir y no tienes que hacer esto. ¿Qué pasaría si Slender matara a tu papá? Querría su ayuda. Las lágrimas le picaron los ojos, pero no estaba segura de si era por miedo o por las palabras mismas. Mi papá está muerto. Oh, lo sé, Jeff y Toby se los llevaron. Lo que significa que Slender se los llevó, se burló Jane, todos ellos. Sí. Trixie respiró, recuerdos dolorosos moviéndose como serpientes a lo largo de su mente, pero fue un error. Extendiendo un dedo, Jane señaló la frente de Trixie, trazando su piel para recordarle que en cualquier momento podría empujarla a la enfermedad permanentemente. ¿Crees eso? Yo sí. Slender me ayudó, Jane. Por favor, deja que intente ayudarte. Jane la miró con un aire condescendiente, mostrando que no le creyó por un momento, sino que estaba eligiendo aceptarlo. Se quitó el dedo, de repente rompiendo en una serie de risas maliciosas que envían un escalofrío por el aire. Él me ayudará. Todos ustedes van a morir por lo mucho que me ayudará. Antes de que Trixie pudiera sentir todo el efecto de esa declaración, había un brillo de metal en el aire seguido de un sofocante silenciamiento. Se estremeció cuando algo salpicó su rostro, sobreequilibrándose. Jane retrocedió, las sombras desembolsaron y volvieron a poner los edificios a la vista. Trixie cayó contra una pared, presionándose a sí misma cerca de ella tanto como fuera posible para evitar ser atacada nuevamente.
Sintió que algo presionaba a su alrededor como un escudo, pero no quería mirar. Ella solo quería que esta noche terminara y recordara cómo respirar. Jane se volvió contra el grupo. Los dedos se arrugaron como garras mientras se acercaba para arrancar la eclosión que se había alojado en su cuello. El exudado negro y parecido al alquitrán se derramó por su pecho, desapareciendo debajo y fusionándose con la tela de su vestido. Se arrancó el arma de la piel, un ruido de gárgara se le escapó mientras intentaba respirar. Su piel ya comenzaba a repararse constantemente. Eso. No, agradable. Recuperaré eso. Toby sonrió, lanzándose hacia adelante para arrebatar su eclosión de la mano de Jane. Ella arremetió, sus uñas venenosas se deslizaron hacia ellos como garras. Toby se agachó, sus rodillas se agrietaron fuertemente mientras lo hacía, deslizando su hacha y apuntando a otro columpio. Del mismo modo, Jeff y Alice se prepararon para el ataque. Cuchillo y tarjetas con borde de metal fueron agarradas con fuerza en sus manos mientras rodeaban a Jane. En momentos como este, era difícil saber qué lado se parecía más a los animales salvajes. El grupo estratégico en círculos o el fantasma impredecible acorralado. El tiempo parecía detenerse mientras se alineaban el uno al otro. Finalmente, Jane hizo el primer movimiento. Agachándose en el suelo y deslizando una pierna para atrapar la parte posterior de la pierna de Alice. Lástima para Jane que Alice lo reconociera como uno de sus propios movimientos en ataque y saltara justo a tiempo para evitarlo. Maldito Salgo y sus empalmes de habilidad, Jane conocía cada uno de los estilos de ataque de Alice, los dos luchando no servirían de nada. Afortunadamente, todavía tenía sus cartas, lanzando una hábilmente para que se cortara por la mejilla de Jane, un goteo de sangre negra curvando por su barbilla. Jane apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jeff estuviera sobre ella. Su cuchillo apuñaló imprudentemente en su espalda mientras su brazo se bloqueaba alrededor de su cuello para mantenerla en su lugar. Sin embargo, no tuvo en cuenta sus manos. Sus uñas de ónix se lanzaron hacia arriba y se rascaron a lo largo de su rostro. Gritó de dolor mientras el veneno en sus uñas, empalmado por la habilidad de Kate, hacía que su piel silbara y burbujeara grotescamente. Apretó los dientes para sofocar el grito y la arrojó hacia adelante contra la pared. Más de las cartas de Alice cortaron el aire. Toby usó el mango de sus hachas para tratar de noquearla. Normalmente sus acciones serían más violentas en un trabajo como este, pero era leal a las órdenes de Slender. Slender quería a Jane en una sola pieza y viva, por así decirlo. Jane simplemente se lo llevó todo. Cuando no estaba arremetiendo contra sus uñas o intentando un ataque, solo se estaba riendo. Un cachondeo agudo que sonaba casi demasiado infantil para alguien de su edad y sus acciones. Sonaba distorsionada, como si hubiera dos voces en una, la chica que solía ser y el monstruo en el que se había convertido. Era retorcido y de pesadilla. Ella dio un paso adelante, lista para otro ataque agarrando a Toby por el aire, las uñas raspando su cuero cabelludo. El niño contó su suerte de que no podía sentir dolor, pero eso no significaba que esto no fuera incómodo. Forzó un codo hacia atrás, chocando con sus costillas, pero ella solo se rió más como si él le hubiera hecho cosquillas. De repente, el aire frío tomó otra gota, el aliento pesado se empañó en el aire a medida que la oscuridad se acercaba. Las sombras se enrollaron, pero esta vez alrededor de Jane. Abrió mucho los ojos negros, luciendo un giro transformado de alegre y temeroso, con espasmos para tratar de combinar los dos. Las sombras enrollaron sus piernas, alrededor de su centro y atraparon sus brazos. Ella gritó animalmente, Toby se escapó de sus garras en el proceso. Ella se retorcía, la sonrisa se tensaba mientras pequeñas medias risas escapaban más allá de los dientes apretados. A Slender Man ahora play, explosión. Jane fue cortada a mitad de la oración. La explosión atravesó el aire y golpeó la parte delantera de su cabeza. Todos golpearon el suelo, el escudo de Trixie forzó su cabeza hacia abajo. Jane, por otro lado, se desplomó hacia adelante, un agujero en la frente, goteando mucho líquido negro. Las sombras se disiparon y ella cayó boca abajo en el suelo, inmóvil y en silencio.
El aire se sentía pesado y quieto. Nadie sabía qué hacer, qué decir. Todo sucedió muy rápido. Todos miraron en la dirección en que las sombras se retiraban y se detuvieron en dos figuras. Uno con una capa de aspecto tan fluido que parecía casi hecha de sombras. El otro sostenía un arma y soplaba el humo del cañón. Todos ustedes parecían que se necesitaba algo de ayuda. Kate sonrió a sabiendas. Oh, gracias a Dios. Trixie respiró, desplomándose contra su escudo. Entonces, ahora que la prisa había terminado, pensó en finalmente mirar que la había protegido. Al principio, vio una pared de tela verde, y luego un par de ojos mirándola astutamente, con las pupilas rojas encendidas. Sintió que su rostro se inflamaba de vergüenza o rabia mientras empujaba duramente a Ben lejos de ella. Sin mirar hacia atrás mientras caminaba con los demás para inspeccionar el cuerpo de Jane. Ben suspiró, poniendo los ojos en blanco. Maldita sea, nada iba bien esta semana, incluso cuando hizo el bien. Santa mierda, la mataste. Alice preguntó, mirando el exudado negro que goteaba entre el cabello de Jane. Ella es un fantasma, un genio, recordó Ben fríamente. No. Ella se levantará y se moverá de nuevo pronto una vez que su cerebro se haya reconstruido de nuevo. Kate se encogió de hombros, volviendo a poner su arma en su funda. Buen disparo a la cabeza. Tobias sintió con aprobación. ¿Cómo apuntarías así desde allí? Cuando te encuentras con uno de los hermanos de Slendy en un aliado oscuro, quieres derribarlos sin dejar que se acerquen demasiado. Ella respondió con intención. Shad suspiró, realmente no debería haber llegado a esto, pero no tuvimos otra opción. Slender debería estar aquí pronto. Todo este tiempo podría haberla apuñalado en la cabeza. Jeff exigió, mierda. Buen trabajo para distraer a la perra, novato. Alice respiró, frotando la salpicadura negra de su mejilla. Trixie tragó saliva en el aire del que sentía que había sido privada desde que Jane había llegado y se frotó el sudor frío de la frente. Ella no tenía la intención de ser una distracción y esto no había sido un plan. Sin embargo, esto fue mejor que la mayoría de los comentarios que tenía, por lo que lo aceptó. ¿Ese sure? Sí. Sintió una mano en su hombro, haciéndola temblar de alarma. ¿Estás bien, Trix? Sus ojos se fijaron en un par de pupilas escarlatas, y un poco de su viejo abatimiento regresó. Ella se enderezó y se encogió de hombros. Estoy bien, Ben. Bueno, porque eso fue tonto como el infierno que no puede simplemente. Me perdí la parte en la que tenía que escucharte más. Oh, nunca lo hice. Ella lo cortó fríamente. Caminando junto a él, estoy bien y tienen a Jane. Así que déjame en paz. Ben la vio caminar unos pasos antes de dejar que su rostro se endureciera. Nunca me vas a dejar explicar, ¿verdad? El tono acusador dolió, pero se mantuvo firme. No hay nada que explicar. No lo sabes. Oh, lo hago. Lo digo en serio, Ben, déjame en paz. Luchó con sus ojos, encerrándose en ellos y tratando de transmitir tantos mensajes a la vez. Pero no pudo hacerlo. No después de todo lo que acababa de suceder. Estaban demasiado cansados y desgastados para seguir haciendo esto para esta noche. No quería dejarlo allí. Pero ella no se estaba rindiendo, así que una vez más, él no podía discutir. Vivió, por así decirlo, por la frase tercera vez le encantó. Así que esperaba que para mañana, ella finalmente escuchara. Sin embargo, tan pronto como le dio la espalda, escuchó su voz una vez más. ¿Ben? Sí. La miró, sin tener esperanzas, pero aún escuchando. Ella no lo miró a los ojos, con los brazos cruzados y mirando al final de la calle, como si tratara de distanciarse lo más posible. Tienes una de las cartas de Alice alojada en tu espalda. Parpadeó. Ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, era más consciente de la picadura dolorosa en la parte baja de la espalda. Extendió la mano detrás de él y silbó de incomodidad mientras sacaba la tarjeta que debe haber rebotado de uno de los ataques de Alice. No había sangre,
no tenía nada que dar. Aunque por dentro resopló y se marchó, por fuera asintió una vez y no vaciló su expresión casual, estaba consciente. Él no había sido consciente, y todos lo sabían. En el momento en que Jane recibió un disparo, el líquido negro que había inundado de su cabeza parecía girar alrededor de la herida, comenzando a reprenderse. Similar a los sonidos de puñaladas o cortes que había recibido en el pasado, o incluso similar a la forma en que Ben y Kate se curaron después de una herida. Estaban muertos después de todo, condenados a permanecer en la forma en que estaban mientras morían. Cualquier herida adicional no persistió por mucho tiempo. Una bendición y una maldición. Así que tuvieron que moverse rápido. Fue una suerte que Kate hubiera apuntado a la cabeza, dejando a la niña incapaz de moverse o reaccionar mientras la llevaban a Slender, quien a su vez la llevó de regreso al almacén y la puso en cuarentena. Una pequeña habitación en el centro del escondite que estaba completamente sellada para todos, excepto para uno que sabía cómo entrar allí. Por lo general, se usaba para los apoderados que se habían sobrecargado de trabajo y sufrían de demasiada enfermedad. Era como una sala de desintoxicación. Con solo una cama dentro, no hay distracciones ni excusas. Te quedaste allí hasta que la enfermedad disminuyó, simple. Lo que lo convirtió en el lugar perfecto para Jane. Por supuesto, todos sabían que la enfermedad no solo desaparecería de ella, sino que era un buen lugar para ella hasta que descubrieran qué hacer con ella. Ellos, naturalmente, habían ido a buscar un descanso muy necesario. Dormir profundamente o simplemente quedarse quieto, según sea el caso, para tratar de curarse a sí mismos. Gretchen había tomado el primer reloj fuera de la cuarentena para vigilar a Jane e informar cuando se despertaría. Slender, por otro lado, estaba sentado en su oficina con un Jack dormido acurrucado en su gran silla de escritorio, mientras Kate y Chad se paraban con él para hablar sobre posibles planes sobre qué hacer a continuación. Slender suspiró, no sé qué decir, debería haber previsto que esto vendría. Esta era la más básica de las trampas. Oh, bastante lloriqueante, Slendy, era básico, por lo que todos ustedes no lo vieron. Kate puso los ojos en blanco. Jane puede estar a unas pocas células cerebrales de la cordura, pero parece que no es tan tonta después de todo, Sadowman? Ahora nunca afirmé que era tonta, recortó Chad con intención, simplemente dije que no estaba allí mentalmente. ¿Qué es en lo que acabas de estar de acuerdo? No te vayas a andar en saco roto, Sadowman, sonrió, solo aligerando el estado de ánimo. Lo que no puedo entender es cuál era su objetivo. Plantó una trampa y casi instantáneamente la perdió de vista. Slender continuó, tratando de armar las cosas en su cabeza. Bueno, sabemos que nos quería a todos allí, gracias al rastro que dejó. Kate se encogió de hombros, solo la emboscada en la que necesitaba un poco de trabajo. No creo que darle consejos ayude a la situación, recordó Chad groseramente. Solo estoy diciendo, mantén tu capa puesta, Sadowman. ¿Qué te tiene tan ardilla de todos modos? Simplemente parece un poco extraño. ¿Qué hace? Kate preguntó, luciendo cansada pero negándose a descansar. Chad frunció el ceño pensando, Jane entiende sus poderes, cómo combatirlos contra ciertos praxis para obtener los mejores resultados. Ella sabe que no debe usar sombras contra mí, del mismo modo que sabe que los golpes letales no funcionarán contra Ben o contra ti. ¿A qué se están metiendo, Sadowman? Estoy diciendo que ella nos atacó deliberadamente de maneras que nos lastimarían, pero no nos dañarían. Terminó, mirando sombríamente a Slender, combinando esa lógica con el hecho de que ella nos dejó un rastro a algunos de nosotros. Delgado, aunque privado de rasgos faciales, emitía un aire de frustración y cuestionamiento. Chad tenía razón. ¿Cómo no se habían dado cuenta de esto? Jane tal vez loca e inestable, pero estúpida definitivamente no lo era. Esto tenía que ser una coincidencia. Seguramente que el grupo acababa de tener suerte con sus ataques o Jane se había vuelto demasiado confiada en la suya. Tenían que tener la ventaja, solo esta vez. Tenían que hacerlo. Lo que estás diciendo, Shadow Lurker,
¿Es que obtener a Jane había sido demasiado fácil? No quiero sonar opuesto a las habilidades de nuestros grupos, señor, pero Jane nos ha eludido durante tanto tiempo y ahora de repente está luchando. Parece demasiado conveniente. Kate entrecerró los ojos. Ahora que lo pienso, ni siquiera trató de esquivar mis balas. Pero, ¿por qué entregarse así? No lo llamaría entregarse a sí misma. Creo que tiene un plan de algún tipo. Bueno, ¿para qué estamos sentados por aquí? Entremos allí y tengamos un poco de sentido de ella antes, Moncher. Rachel interrumpió, asomando la cabeza alrededor de la puerta antes de entrar, luciendo inquieta y un poco asustada. ¿Jane ella? Ella está inquieta por decirlo menos, Cher, no puedo controlarla. Ella insiste en hablar contigo. Solo tú. Los tres intercambiaron miradas. Chad se volvió de un tono gris más pálido, mirando con preocupación a su mentor. Eres tú, señor. Todas las veces que nos hemos enfrentado a ella ha exigido que la llevemos a ti. Kate miró al espacio, con los puños apretados. ¿Esa serpiente? Eso es justo lo que hemos hecho. No era ningún misterio por qué Slender había prohibido el acceso a los pasillos que conducían a la cuarentena. Tan pronto como se dieron cuenta de que Jane había organizado toda la captura, se dieron cuenta de que era mucho más una amenaza de lo esperado. Ya no solo en combate cuerpo a cuerpo, sino también mentalmente. Ser inmortal ya no era suficiente, ahora los estaba superando. Fue un pensamiento aterrador y trajo mucho más de qué preocuparse. Slender se había negado a ir a visitar a Jane cuando fue convocado. No por despecho, miedo o crueldad, fue porque quería que la cuarentena tuviera la oportunidad de trabajar primero. Tal vez unos pocos días solos le darían un descanso de la enfermedad y la iniciarían en una especie de desintoxicación. Despejaría su cabeza, debilitaría sus habilidades y posiblemente les daría la oportunidad de comunicarse de manera ordenada. Todo era solo un pensamiento esperanzador, por supuesto, pero era mejor que nada. Por supuesto, habían pasado 3 días y Slender todavía no estaba segura de si era seguro verla todavía. Mientras tanto, las cosas habían ido volviendo gradualmente a la normalidad. A los praxis activos se les permitió salir solos nuevamente, mientras que a los pasivos se les permitió seguir con su horario habitual. Comenzaron a extenderse rumores de que tal vez las cosas realmente habían vuelto a la normalidad ahora. Que Slender iba a dejar a Jane encerrada en esa habitación y nunca más tendría nada que ver con ella. Algunos creían que si esto era cierto, entonces era un movimiento inteligente de hacer. Aunque en el fondo todos sabían que Slender no haría tal cosa. Querría solucionar el problema, resolverlo. Esta fue solo su fase de planificación. Pero 3 días de espera y no escuchar nada, junto con la prohibición de hacer un pequeño interrogatorio por su cuenta, abre el apetito. Jeff se encontró en la cocina mucho últimamente desde que trajo a Jane. La mitad porque le gustaba la pared de yeso en el otro lado que era perfecta para la práctica del cuchillo, y la otra mitad porque era la habitación más cercana al pasillo prohibido. A veces trataba de imaginar lo que estaba pasando dentro de la cuarentena, si alguna vez tendría la oportunidad de entrar allí él mismo y enseñarle una lección por avergonzarlo frente a los demás. Nadie lo hizo sentir débil. Nadie. Estar ya muerto no importaba, ahora que recogía un consejo de Kate, solo apuntaba a la cabeza cada vez. Gimió cuando descubrió que no quedaba refresco, cerrando de golpe la nevera y tomando un poco de agua en su lugar. Genial. Una cosa más por la que enojarse, maldita sea. Buscando algo. Jeff se dio la vuelta bruscamente para ver a Alice parada en la puerta. Estaba en medio de un gemido cuando notó que ella sostenía un paquete de 6 cervezas con una expresión engreída en su rostro. Si no vas a entregar una, no estoy de humor para hablar. Puso los ojos en blanco y los arrojó al mostrador y tomó uno para ella. Bueno, no los voy a beber todos a la vez. No te atrapó por un bebedor de cerveza, murmuró, tomando uno para sí mismo y tomando un trago muy necesario. En tiempos como este, no te pones quisquilloso. Ella respondió secamente, bebiendo la suya lentamente. Entonces, ¿cuánto te está matando?
¿Qué? No se le permite ver a Jane. Han sido, ¿qué? 3 días ahora. Debe estar volviéndote loco no poder entrar allí y patearla mientras está abajo. Ni siquiera me hables de esa mierda, ¿de acuerdo? Slender está haciendo un dolor en él por todo esto. No discutiré con ese. Pero tiene sus razones. Ya que, ya sabes, ella nos preparó o lo que sea. Hijo de puta. Suspiró, golpeando la mayor parte de la lata de una sola vez. Cuanto antes descubran qué hacer con ella, mejor. Alice asintió con la cabeza. Cuéntame sobre eso. Jesús, esto realmente debe estar llegando a ti si estás dispuesto a hablar de ello conmigo de todas las personas. No dejes que se te suba a la cabeza, advirtió con una mirada cómplice. Estoy aburrido. Gracioso, yo también. Ella sonrió. Los dos se consideraron. Es cierto, momentos como este eran raros sin importar cómo lo disfrazaran. Bebieron en silencio durante un rato después de eso. Le sorprendió que ni siquiera fuera incómodo. Era solo, tranquilo. Los últimos días habían pasado factura a ambos. No querían esperar más, pero no había nada que pudieran hacer. Tan pequeños momentos como este, por los que tenían que estar agradecidos. Al final fue Jeff quien rompió el silencio. Como de costumbre, necesito salir por un tiempo. ¿Y hacer qué? Preguntó con curiosidad, dejando su bebida. No lo sé. Algo. Una mirada irónica llegó a sus ojos, lo que significa problemas. ¿Es esta tu forma sutil de traer el club de nuevo? Entrecerró los ojos. Otra vez no. ¿Seriamente? ¿Qué? Como dije, estoy aburrido. Hagamos algo. Está bien, sigues haciendo esto. ¿Qué coño es y si dices que no es nada, entonces podemos dejarlo caer? Parpadeó, como si estuviera sorprendida, luego entrecerró los ojos. ¿Qué te pasa? Solo estaba preguntando si querías salir de nuevo. No, no lo estabas. Estabas trayendo ese maldito lugar de nuevo porque estás insinuando algo. Alice inclinó la cabeza, luciendo casi presumida. Oh, eres buena. ¿Buscaste los letreros en línea o lo hiciste? ¿No lo descubriste por tu cuenta? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué sigues hablando de ese maldito club? Él espetó. Desde entonces simplemente lo obligas a entablar conversaciones y tienes pequeños comentarios estúpidos si quiero saber por qué. ¿Sabes por qué? Solo estás siendo un y fingiendo no recordar. No lo recuerdo. Insistió, alzando la voz. Tenía mucho que beber, ¿de acuerdo? Joder, ¿sabes esto? Pues cabrea entonces. Ella le gritó, si realmente, honestamente, no lo recuerdas, entonces lo dejaré. Está bien, eso es todo lo que jodidamente quería. Jesús entre tú y Sally, Alice entrecerró los ojos. ¿Qué tiene que ver Sally con esto? Mierda. Nada. No, has estado actuando más extraño de lo habitual desde que apareció la otra noche. Entonces, ¿qué dijo ella? Por amor a los dioses nada justo, no me des esa mierda, Jeff. Me acabas de decir que no diga que lo mío no era nada, así que no seas un maldito hipócrita. Sally estaba allí cuando arrastré tu borracho a casa. Ella te dijo lo que hiciste, ¿no? No, ella no lo hizo, Jeff, cuando has mentido y no lo he sabido. Mierda. La tenía allí. ¿Por qué siempre hacía esto? Era como un Rottweiler enloquecido, recibirá un bocado y no lo soltará. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Acaba de irrumpir? ¿Mentir de nuevo? ¿Tenía algún sentido? Bueno, siempre podía callarse y negarse a decir cualquier otra cosa. Oh, sí, así funcionaría. Maldita sea. Gruñó, los puños se apretaron más fuerte y se negó a admitir la derrota. Bueno, se negó a admitirlo, incluso si eso era exactamente lo que estaba haciendo. Está bien, está bien. Sí, ella me dijo lo que aparentemente hice, pero no lo creo. Sus ojos se pusieron helados. ¿Qué dijo ella?
Acabo de decir. Ella me dijo lo que aparentemente hice. ¿Cuál es? Joder, mujer, tengo que decirlo. Sí. Ella dijo que traté de besarte. Gritó de repente, con la ira ardiendo en sus ojos, pero como joder, lo creo porque no hay forma de que en el infierno intente ponerme con una perra manipuladora y obstinada como tú, que piensa que ella es un regalo de dioses a la tierra. Así que supérate, Cus, como todo el infierno intenté algo contigo. La habitación cayó muy silenciosa, el silencio casi sofocante. Fueron momentos como este que Jeff muy rara vez y muy débilmente tuvo la idea de que debería haberse callado antes, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba ahí fuera. Miró a Alice, sin respirar y manteniendo sus ojos fijos en los de ella como si estuviera mirando a una víbora lista para atacar. Alice pareció aturdida por un momento, asimilándolo todo, y cuanto más lo hacía, más se enfriaban y entrecerraban sus ojos. Lo que sucedió después parecía casi inhumano en velocidad. La mano de Alice arremetió y lo abofeteó con fuerza en la cara. Cuando su cabeza se rompió hacia un lado por el impacto, su pierna se lanzó y se curvó para patearlo en la parte posterior de la rodilla, enviándolo abrochándose hacia adelante. Finalmente, mientras él estaba deprimido, ella agarró un puñado de su cabello y tiró de su cabeza hacia atrás para que no tuviera más remedio que mirarla. Si las miradas pudieran matar, la conversación habría terminado. Jeff estaba demasiado aturdido para moverse. Por supuesto, habían tenido peleas antes, tanto verbales como físicas. Hubo muchos momentos en los que dejaron una marca el uno en el otro. Pero nunca Jeff la había visto con una mirada de odio en sus ojos como la que tenía ahora. No era la agresión lo que lo había aturdido, era esa mirada. Para dejar las cosas claras, en realidad nos divertimos esa noche. Y nos guste o no, intentaste besarme, pero no te lastimé por ello. Te dije que esperaras hasta que te pusieras sobrio para intentarlo de nuevo. Debería haber sabido que estabas demasiado borracho de tu patético culo para recordarlo, y debería haberlo sabido mejor que darle a un puto sin valor como tú el beneficio de la duda de que actuarías de manera diferente. Así que hazme un favor, a la mierda. Su voz bajó, apenas un susurro, y si alguna vez me vuelves a hablar así, te mataré. Antes de que él pudiera responder, ella lo empujó hacia adelante nuevamente y lo soltó. Tropezó contra la pared, frotando la parte posterior de su cabeza donde sus uñas le habían raspado el cuero cabelludo. Sus pasos se desvanecieron cuando irrumpió por el pasillo y fuera de la vista. Jeff se quedó solo, la verdad que ella acababa de transmitirle revolviendo en su cabeza. Tenía que estar mintiendo. ¿Por qué ella le diría eso a menos que fuera para meterse con él? A menos que ella estuviera diciendo la verdad. Pero, ¿por qué le diría que esperara y realmente lo intentara de nuevo en lugar de simplemente dejar que sucediera y usarlo en su contra más tarde? O simplemente detenerlo y haberlo hecho. Joder. Su cabeza no podía manejar esto. Nunca antes la había visto así. De toda la mierda que se dieron el uno al otro y las peleas en las que se metieron e incluso el abuso que repartían regularmente, nunca la había visto odiarlo tanto como lo había hecho en ese momento. Ya que estaba profundamente dormido en la sala común. Las últimas noches habían sido extremadamente difíciles con él. Por supuesto, se había sentido más seguro de lo habitual al estar cerca de Slender. Pero todavía había momentos en que las pesadillas se volvían demasiado para él, o el miedo a que algo saliera mal lo hacía retroceder algunos espacios. Ahora que Jane vivía debajo de la misma habitación que él, constantemente sentía un pánico en su mente como la enfermedad. Cada golpe en la noche, movimiento de una sombra, lo hacía querer correr y esconderse o atacar y mutilar. Fue un ciclo interminable donde ya nada parecía correcto. Fue agotador. Finalmente, después de una noche de insomnio, se había estrellado en el sofá de la sala común. Se acostó con la cabeza apoyada en el brazo del sofá, las piernas acurrucadas en una bola, los ojos ciegos cerrados mientras dormitaba suavemente. A su alrededor, la habitación estaba en un bajo zumbido de actividad.
Trixie se sentó en el sofá junto a él, dándole palmaditas en el hombro cada vez que se retorcía para ofrecerle algo de consuelo. Intentando jugar una partida de ajedrez, Masky y Toby se sentaron cerca, Masky tratando de no frustrarse y Toby confundiéndose de que estaba jugando a las damas en su lugar. Finalmente, Judy se sentó en el suelo con la cabeza de Smile en su regazo mientras pulía las lentes de una de sus cámaras. Es cierto que no había mucha conversación, pero era un entorno pacífico en su mayor parte. Palabras ocasionales flotando alrededor, nadie quiere ser demasiado fuerte en caso de que se despierten Jack. El pobre tipo ya había pasado por lo suficiente. ¿Crees que estará bien?, Toby preguntó, empujando a uno de sus obispos a lo largo de la pizarra. Jane no era exactamente buena con él antes. Jane no era exactamente buena con nadie, recordó Masky cansadamente. Oh sí. Trixie suspiró, cepillando parte del desordenado cabello castaño de Jack lejos de sus ojos. Estará bien mientras se mantenga alejado de ella. Y viceversa. Slender les ha contado a ustedes sobre gran parte de sus planes con ella ahora. Nada todavía. Creo que quiere mantenerla aislada el mayor tiempo posible, explicó Masky. Trate de desgastar la enfermedad tanto como pueda o algo así. Tiene sentido, supongo. ¿Crees que funcionará?, preguntó con curiosidad. Judy se encogió de hombros, mirando al grupo y movió las manos con una mirada escéptica en su rostro. Solo unas pocas palabras se tradujeron a Trixie, pero ella logró comprender la esencia general de esto. Sí, es todo lo que tenemos. Suspiró. Masky parpadeó detrás de su máscara, sorprendida de que no hubiera necesitado a alguien para traducir. Pero él lo hizo a un lado. Después de todo, ella había estado recogiendo gradualmente las cosas por un tiempo. Es cierto. Creo que sí. Slender tiene que saber lo que está haciendo. Nos lo dirá eventualmente. Espero que sí. Esto se está volviendo aburrido solo esperando, resopló Toby. Judy le dio una mirada, las manos moviéndose de nuevo. Trixie asintió con la cabeza, que una vez más no pasó desapercibido para los demás. Toby continuó la conversación. Bueno, sí, salir de nuevo es genial y todo, pero es aburrido saber que ella está sentada allí y nadie está haciendo nada todavía. Esto no es como si quisieras acción, Toby, comentó Trixie, luciendo preocupada. ¿Estás bien? Sí. Él sonrió detrás de su máscara. Ni siquiera trataron de averiguar qué estaba pasando en su mente. Si quería estar molesto pero feliz, déjalo. Fue mucho mejor de lo que la mayoría de ellos estaban sintiendo. La conversación disminuyó. Ya no había mucho que decir por aquí. Era lo mismo de siempre. Pregunta por Jane, pregunta por Slender, agradece las pequeñas cosas. Eso fue todo. Jack se agitó un poco mientras dormía, murmurando algo que no estaba demasiado claro para escuchar. Trixie suspiró, poniéndole una mano en el hombro reconfortantemente. Debería tratar de llevarlo a su habitación. Déjalo, solo se asustará si se despierta en un lugar diferente a donde se despierta, ofreció Masky en voz baja. Puedes llevarlo si quieres, pero... No, tienes razón. Pobre cosa. Siempre podrías exigirle que no se asuste, dijo Masky con un toque de curiosidad inocente. ¿Sabes su nombre real, no? Te lo dio. Trixie sintió frío, lo hizo. Pero no estoy haciendo eso. Oh, sé que no lo harías, insistió, tratando de hacer las paces, pero sí estás realmente preocupado por él. Es una opción. Sin embargo, no es tan bueno, se encogió de hombros Toby. Los hombros se agrietaron en voz alta, haciendo que Jack se agitara nuevamente. Judy la golpeó para llamar su atención, con las manos moviéndose. Solo recogió 2 palabras. Estás ayudando. Ella sonrió, sintiéndose un poco mejor por eso, al menos, gracias. Oye, Trix, ¿puedes hablar lenguaje de señas ahora? Toby preguntó con curiosidad. No, ¿por qué? Acabas de entender como 4 cosas que dijo Judy. Parpadeó. Todo era un desastre dentro de su cabeza que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba hablando más de lo habitual.
por lo que ella sabía, no estaba al tanto de más palabras o frases. Bueno, hubo una larga lección con Ben en su habitación cuando... Bueno, habían cubierto muchos temas y palabras clave, que en realidad habían surgido en la conversación en este momento. Pero ella no quería pensar en Ben. Ella había hecho un buen trabajo al evitarlo en los últimos días, ya que él había hecho un buen trabajo al mantenerse fuera de su camino, probablemente enfurecido. Pero parecía que, aunque él le había enseñado que en realidad era aún más imbécil de lo esperado, también había logrado enseñarle el comienzo de otra cosa útil también. Oh. Sí, supongo que lo hice. ¿Cómo es que? Preguntó Toby. No era yo, contribuyó Masky con una pequeña sonrisa. Solo para que se desvaneciera un momento después por la mirada de advertencia de Trixie. Judy, sin embargo, la miró a sabiendas, las manos se movían más lentamente de lo habitual para darle la oportunidad de captar lo que estaba diciendo. Casi deseaba no entender eso. Pero todo lo que hizo fue deletrear un nombre con solo 3 letras, y ella se vio obligada a asentir. Sí, parece que me enseñó más de una cosa esta semana.